Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Sergio Valenzuela. El día de hoy les voy a presentar un tema muy interesante. Vamos a hablar un poco del sistema óseo. De hecho, vamos a hablar un poco de las generalidades, cómo se constituye el sistema óseo, cuáles son los tipos de hueso y cómo se clasifican. Para empezar con este tema, lo primero que necesitamos es tener una definición. Y para ello, bueno, vamos a decir que el sistema óseo es una estructura que va a estar compuesta por los 206 huesos que incluyen a todo el esqueleto, y vamos a distinguir entre otras funciones cuatro principales. La primera de ellas, y muy posiblemente todos tengamos relación con ella, es que el esqueleto humano al final de cuentas es una estructura de soporte y estructura que posteriormente, al unirse con el sistema muscular, etcétera, nos ayuda también a el desplazamiento. La otra función es que los huesos forman cavidades, por lo tanto son capaces de generar un entorno de protección. Esto ocurre, por ejemplo, en la cavidad craneana o en la cavidad torácica. La otra función es que los huesos, al ser ricos en minerales, también son un reservorio o constituyen una reserva importante de calcio que posteriormente se puede integrar a otros procesos metabólicos. Y una cuarta función, que a lo mejor no es muy conocida, pero que es muy relevante, es la hematopoiesis. Y aquí estamos hablando con la hematopoiesis de la generación de nuevas células sanguíneas, entiéndase como glóbulos rojos y glóbulos blancos. Bueno, cuando nosotros relacionamos al sistema esquelético o sistema óseo con el sistema articular y muscular, tenemos al aparato locomotor, el cual obviamente nos va a ayudar a generar un desplazamiento, nos va a ayudar a tener movimiento para realizar nuestras actividades diarias. Para el caso del estudio anatómico del esqueleto, lo vamos a dividir en dos grandes porciones, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Cuando hablamos del esqueleto axial nos estamos refiriendo a esa parte de los huesos que están, o a esos huesos que se encuentran más cerca de la línea media del cuerpo o la parte central del cuerpo. Y cuando nos referimos a esqueleto apendicular nos estamos refiriendo a todos aquellos huesos que nos ayudan a constituir a las extremidades superiores y extremidades inferiores. En relación al esqueleto axial, los huesos que componen al esqueleto axial se incluyen a los huesos propios del cráneo y de la cara, como podemos ver en el video, pero también a los huesos que forman el tronco. En este caso sería la columna vertebral, las costillas y el esternón. Esos son los huesos que constituyen al esqueleto axial. Por su parte, los huesos que constituyen al esqueleto apendicular, iniciando por el miembro superior, los vamos a enumerar tal cual. Tenemos en un primer momento a la clavícula, tenemos a la escápula, al húmero. Si nos vamos a la región del antebrazo, tenemos al radio y al cúbito. Si nos vamos a la región de la muñeca, tenemos a los huesos del carpo. Si nos vamos a la palma de la mano, tenemos a los huesos del metacarpo y las falanges. Para el caso del miembro inferior, estaríamos hablando también de que los huesos que componen al miembro inferior se incluyen al hueso coxal, que es el hueso de la pelvis, el fémur, ¿sí? En la región de la rodilla tenemos la rótula, luego la tibia, el peroné, y en la región del pie vamos a tener a los huesos del tarso y los metatarsianos más adelante, y finalmente las falanges, que van a constituir a los ortejos o los dedos del pie. Para el caso de la cintura escapular, aquí esta estructura anatómica nos da el punto de referencia de donde se inician los huesos que forman parte del miembro superior. Entonces, la cintura escapular es una estructura anatómica que va a estar constituida por dos huesos, la escápula y la clavícula, y van a formar un anillo en la parte superior, un anillo óseo que nos va a delimitar lo que corresponde al esqueleto axial de la parte superior del esqueleto apendicular del miembro superior. Lo curioso es que en la cintura escapular es un anillo óseo, pero es un anillo óseo incompleto. Ahorita vamos a ver por qué. Aquí, por ejemplo, en el video podemos apreciar que la escápula se articula perfectamente con el esternón adelante y con la escápula en la parte posterior.
Pero si ponemos atención en la región posterior del tórax, nos vamos a dar cuenta que ahí en la región escapular hay un espacio en donde no hay hueso, ¿no? Ese espacio que está después cubierto por estructuras musculares es lo que nos da la referencia de que se trata de una cintura o un anillo óseo incompleto. Esta situación no se repite en el miembro inferior, ya que para el caso del miembro inferior tenemos una cintura o un anillo completo, el cual está constituido por los huesos de la pelvis o los huesos coxales y un hueso que forma parte también de la columna vertebral, que es el sacro. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí tenemos la cintura escapular y en la parte del miembro inferior tenemos a la cintura pélvica. Entonces la cintura pélvica va a estar constituida por los dos huesos coxales, en la parte posterior el hueso sacro que forma parte de la columna vertebral, y los huesos coxales están articulados en la parte de adelante por una articulación muy particular que se conoce como sínfisis del pubis. Si se fijan, ahí sí tenemos un anillo completamente formado, y a partir de ahí tenemos la articulación del fémur y el resto de los huesos que componen al miembro inferior. La estructura interna del hueso vamos a distinguir dos capas principales, una externa que es dura, que es la parte cortical, y otra que es la parte trabecular, que es una parte porosa, que está constituida también por una serie de estructuras a manera de red que se llaman trabéculas, ¿sí? Y ahí dentro de esa parte interna, esa parte porosa, vamos a encontrar a la médula ósea. Por su parte, en la parte externa, que es la parte más dura, más mineralizada y que corresponde a la región cortical del hueso, ahí vamos a encontrar otro tipo de estructuras circulares, mineralizadas, ricas en calcio, que se van a conocer como osteonas. En esas osteonas viven un tipo de células muy particulares, muy especiales, que son las productoras literalmente de hueso, que se llaman osteocitos. Esas células óseas se van a encargar de darle mantenimiento de manera constante al hueso, y también forman sistemas complejos por donde pasan vasos sanguíneos que ayudan también a la nutrición del propio hueso. Para el caso de la estructura externa del hueso siempre tenemos como arquetipo, como punto de referencia, los huesos largos para explicar las partes del hueso, y en este caso tenemos la imagen de un fémur, en el cual podemos identificar por un lado un cuerpo, que es la parte del medio, que se conoce también como diáfisis, ¿sí? Y dos extremos que se conocen como epífisis. Las epífisis, obviamente tenemos una superior que está más cercana a la parte hacia el cuerpo, y una inferior que está más alejada del cuerpo. Por lo tanto, la de arriba es la epífisis proximal y la de abajo es la epífisis distal. También las otras estructuras que componen al hueso, ya hablamos de algunas de ellas, está la región trabecular. Adentro de la región trabecular vamos a encontrar la cavidad medular, en donde va a estar la médula ósea, que ya dijimos muy al inicio, se encarga del proceso de hematopoiesis o generación de nuevas células sanguíneas. Además, bueno, tenemos que en la parte más externa del hueso, de la región cortical, tenemos también conocida como hueso compacto. Tenemos una zona de grandes cantidades de calcio, y donde se ubican predominantemente las osteonas. Con respecto a la clasificación de los huesos, los vamos a clasificar de acuerdo a su forma en huesos largos, en huesos cortos, planos, irregulares y sesamoideos. Para el caso de los huesos largos, estos, como su nombre lo dice, tienen una longitud que predomina sobre su espesor y su anchura. Como lo vimos en una imagen anterior, constan de la diáfisis y dos epífisis, y son característicos de las extremidades. Por ejemplo, en el caso del miembro superior tenemos al húmero, tenemos al radio y al cúbito como huesos largos. Para el caso de la extremidad inferior tenemos al fémur, tenemos a la tibia y al peroné. Los otros huesos son los huesos cortos, los cuales, como su nombre lo dice, son pequeños y tienen poco volumen. Tienen una forma más o menos cuboidea, de tal manera que su profundidad, su anchura y su longitud son más o menos equivalentes. Y
Estos huesos también son muy característicos de los miembros superiores, pero en el caso de la región de la muñeca para miembro superior, y la parte más cercana al talón de la región del pie, que sería la región del tarso. Los huesos del miembro superior, que son los que se ven aquí señalados con color amarillo, son un grupo de 8 que se encuentran en la muñeca y corresponden a los huesos carpianos. Esos son como el ejemplo típico de un hueso corto. Y para el caso de los huesos del miembro inferior, los huesos del tarso son el ejemplo típico de un hueso corto, pero en el miembro inferior. Los huesos planos, por su parte, son un tipo de hueso que tienen un espesor muy reducido y son muy anchos, y algunos de ellos también son bastante largos. Pero una de sus características funcionales, y creo que es la más relevante, es que muchos de estos huesos planos nos ayudan a conformar cavidades corporales. ¿Sí? Esto es, por ejemplo, los huesos que se encuentran en el cráneo y varios de los huesos de la cara son planos, y al momento de que se unen unos con otros forman cavidades dentro de las cuales tenemos órganos, que en este caso sería parte del sistema nervioso central. Y en el caso del tórax también sucede lo mismo. Los huesos planos del tórax son las costillas y el esternón. Aquí tenemos algunos ejemplos. Como les decía, los huesos que se encuentran en la región del cráneo principalmente. La escápula es otro ejemplo de hueso plano, y los huesos del tórax que forman la cavidad torácica, ¿no? Y aquí estamos hablando, dijimos, costillas y esternón. Los huesos irregulares son un tipo de hueso que no entra en las clasificaciones de corto, ni largo, ni plano. Son huesos que su forma es muy singular, ¿sí? De hecho, muchos de ellos tienen protuberancias óseas o tienen procesos óseos, así se llaman en anatomía, que muchas veces lo alejan de una clasificación típica como la que acabamos de ver. Ejemplos de huesos irregulares tenemos a las vértebras, a todos los huesos de la columna vertebral. Si tomamos una vértebra nos vamos a dar cuenta que cada vértebra tiene como diferentes espinas o radiaciones que hacen una forma muy particular. Otro ejemplo de hueso irregular se encuentran en el cráneo, pero estoy hablando específicamente de dos: el hueso esfenoides y el hueso etmoides. Finalmente, dentro de la clasificación de los huesos tenemos unos muy particulares que son los huesos sesamoideos. Estos son huesos pequeñitos también, casi como forma de nódulo o pequeños óvalos, ¿sí? Los cuales su característica fundamental es que se encuentran atrapados dentro de tendones, y la mayoría de ellos son inconstantes, es decir, que no siempre están presentes en todas las personas. El único hueso sesamoideo que siempre está presente en el cuerpo humano es la rótula. La rótula es un hueso sesamoideo porque está atrapado dentro del tendón rotuliano, ¿sí? Y por lo tanto cumple con esa característica. El resto de los huesos sesamoideos, como les dije, son inconstantes y pueden o no estar en el cuerpo humano. Entonces, comentábamos, la rótula es un ejemplo típico de un hueso sesamoideo que siempre de manera constante aparece en el esqueleto humano. Muy bien, entonces con esto finalizamos parte de las generalidades del sistema óseo. Espero que el video les haya gustado mucho. Si tienen alguna sugerencia de algún otro tema que quieren que hablemos de manera rápida y con una información más o menos desarrollada, escríbanlo aquí en los comentarios y con mucho gusto prepararemos algo para tenerlo listo. Gracias.